¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un nuevo tema, que es el tema de estadística. Vamos a estar trabajando sobre la página 231 a la página 233 de nuestro manual CIME, ¿no? Entonces, eh, déjenme por aquí compartirles. ¿Ok? Vamos a estar viendo un tema nuevo, lo que viene siendo una nueva unidad, y estamos hablando de los temas de estadística, donde aquí vamos a aprender a recolectar, a registrar y leer datos de diferentes tipos de gráficas, ¿no? Porque vamos a graficar eh, lo que viene siendo, ay, perdón, déjeme poner un poco la cámara, listo. Entonces vamos a graficar nosotros, ¿no? Dice que lo que debemos recordar antes es que ya se conocemos las tablas de datos, nosotros ya hemos manejado tablas de datos, me imagino que a estas alturas ustedes ya han trabajado sobre gráficas circulares y obtener información de ellas, ¿no? Vamos a empezar a deducir información. También dice que lo que vamos a aprender es conocer ahora cómo construir gráficas circulares y reforzarlas con el proceso de comprender y encontrar toda la información que se encuentra en una tabla, ¿no? Y pues el chiste es empezar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre la página 231 a la página 233, hasta esta parte de aquí. Vamos a estar trabajando sobre tablas. Pero antes de empezar con ello, digo, nos están pidiendo, me gustaría darles una pequeña introducción de algunos conceptos básicos que necesitamos comprender, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos dicen en la secuencia que lee y comunica información mediante el uso de tablas de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, por ahí, no sé si estén familiarizados con los conceptos, ¿no? Entonces, para ello, eh, déjame regresarme por aquí. Vamos a ver unos conceptos básicos. Primero, una vez que estamos tocando el tema de estadística, pues vamos a ver lo que significa la estadística, ¿no? Ya que vamos a estar trabajando con tablas de información, pues obviamente tenemos que trabajar con este tipo de conceptos, ¿no? Termino el minuto. Ok. Entonces hablamos de lo que viene siendo estadística y para ello vamos a ver qué significa estadística, cuál es la definición. Dice que la estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos, o sea, vamos a tener datos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Sé que suena un poco complicado, pero lo que básicamente nos dice es que vamos a utilizar datos y que a través de esos datos nosotros vamos a hacer deducciones, ¿no? De, por ejemplo, algún tipo de deducción, ¿no? Sobre los gustos, sobre las tendencias. También nos dice que otra definición, que es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Algo que es muy importante es esto, ¿no? Y la palabra sí más clave sería las características en común. Yo puedo obtener información de cualquier lado, ¿no? Pero, y datos de cualquier lado. Sin embargo, a mí lo que me interesa es saber, por ejemplo, que tengan una característica en común. Por ejemplo, yo podría estar hablando, cuando estábamos hablando de estadísticas, incluso ustedes van de escuchar cuando hablamos de que llegan los del INEA, los del INE, no me acuerdo, INEA, que hacen el recuento de la población, perdón, no recuerdo bien el instituto, y nos cuentan cuántas personas somos. O, por ejemplo, cuando llegan los del INE, que hacen encuestas para saber, por ejemplo, por qué partido vas a votar. Entonces te hacen encuestas y empiezan a recopilar esa información pues, a través de esas encuestas. Entonces, a ellos, ¿cuál es la característica en común? Pues que todos somos votantes o que todos somos personas que vivimos en un país. O, por ejemplo, podríamos hablar de características en comunes, por ejemplo, como todos los estudiantes de un salón, todos los estudiantes de una escuela, toda la población de, no sé, de tu municipio. Entonces todos tenemos una característica en común, por ejemplo, los del municipio, pues que todos vivimos en un municipio, ¿no? Entonces,
Sin embargo, por ejemplo, entre todas esas personas podemos compartir otros tipos de características, ¿no? Y esas son las que vamos a analizar, vamos a estar viendo cómo, qué tendencias o qué tipo de gustos o cualquier tipo de información que nosotros queramos obtener de ahí, ¿no? Entonces, también nos dice también que la estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos, porque realmente es lo que vamos a hacer, ¿no? A final de cuentas lo podemos decir de esta manera. Vamos a recopilar información y a organizar los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo a través, como le digo, podemos hacerlo a través de encuestas, de estar preguntándole a la gente, de hacer observaciones simplemente. Por ejemplo, yo puedo pararme a la esquina de mi casa y estar viendo cuántas mujeres y cuántos hombres pasan, que sería otra de las características que podríamos compartir, por ejemplo, de si son hombres o son mujeres, etcétera, ¿no? Entonces vamos a recopilar información y luego la vamos a organizar para poderla interpretar. Y lo vamos a hacer a través de tablas que estaremos trabajando aquí enseguida, ¿no? Otras definiciones que vamos a necesitar para comprender los temas es acerca de lo que viene siendo una población. Una población dice que es un conjunto de individuos sobre el cual se va a estudiar, se va a realizar un estudio y que esa población tiene características en común. Como ya lo había mencionado, por ejemplo, podríamos estar hablando de los alumnos de un salón. ¿Cuál es la característica en común que tienen? Pues que todos pertenecen a un salón, al mismo salón. Entonces podríamos decir que esa es nuestra población. Y por ejemplo, también podemos necesitar lo que es la definición de lo que viene siendo un individuo, que viene siendo la unidad estadística de cada uno de los elementos que componen la población. Habla de elementos porque, por ejemplo, podríamos estar hablando de personas o podríamos estar hablando de objetos, ¿no? Por ejemplo, puede decir las sillas de un salón. No necesariamente son personas, pero sí podemos estar hablando que son elementos contables y que comparten características, porque todas son sillas. Entonces, también vemos lo que es una muestra, que dice que es un conjunto representativo de la población. Muchas veces en estadísticas utilizamos muestras para hacer más o menos generar lo que viene siendo una tendencia, porque por ejemplo nosotros no podríamos decir, llegar y decir simplemente que vamos a trabajar, a preguntarle no sé, a toda la población de México sobre qué presidente va a votar, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos daría tiempo, no sería muy difícil, no, sería bastante costoso. Entonces, podemos tomar una muestra representativa, ¿no? Podemos, no sé, hacerle una encuesta a 30 personas y de esas 30 personas ver cuáles van a votar por un partido y cuáles no van a votar por un partido y así sucesivamente, ¿no? Y simplemente con la muestra de 30 personas nosotros podríamos decir que hay una tendencia, ¿no? Que obviamente pues puede variar un poco con respecto al resultado final, pero sin embargo nos da una idea de lo que nos espera con respecto a la información que queremos conseguir. Y al final de cuentas, obtenemos los datos que viene siendo cada uno de los valores obtenidos o las respuestas que vamos a obtener de realizar, por ejemplo, de preguntarle a una persona, de observar, por ejemplo, usted por quién va a votar. Entonces, la respuesta que él me diga va a ser los datos que yo voy a estar recopilando para poder llenar mi tabla, ¿no? Tener mis datos, mi información para poderla comparar, para poder analizarla, ¿vale? Entonces, eso es uno de los conceptos básicos. Ahora nos dicen que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que son definiciones que también vamos a ocupar dentro de nuestras siguientes unidades. Entonces, por ejemplo, nos dice que la frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Sé que suena un poquito difícil, complicado, pero nada más es simplemente que voy a contabilizar cuántas veces pasa algo, ¿no? A eso se refiere y lo vamos a explicar ahorita más adelante. Y también vamos a entender lo que es la frecuencia relativa, que nos dice que es la medida estadística, que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población o la muestra que vamos a hacer entre el total de los valores que componen la población y lo vamos a estar trabajando como la población, como una muestra n, ¿no?
De momento suena un poquito complicado, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio más práctico para entender un poco más acerca de lo que viene siendo la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Supongamos que tenemos esta tabla y supongamos que nosotros tenemos un salón en el que vamos a elegir, no sé, al presidente del salón. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 22 alumnos en el salón a los cuales les vamos a preguntar por quién van a votar. Entonces, por ejemplo, nuestra frecuencia absoluta sería, por ejemplo, las veces que alguien me dijo que iba a votar por Carlos, en este sentido, las veces la frecuencia absoluta tendríamos 4 datos en común, tenemos 4 candidatos, es lo que tenemos que entender, tenemos 4 candidatos, y ¿cuántas personas van a votar por Carlos? Pues me dicen que 6 van a votar por Carlos, que ¿cuántas personas van a votar por Paula? Me dicen que 8 personas van a votar por Paula. Si yo le pregunto a diferentes personas, o sea, le estoy preguntando a cada una de esas personas, a cada uno de esos individuos, quién es la persona por la que van a votar. Nosotros tenemos que, al final de cuentas, tenemos 4 candidatos, 4 opciones, ¿no? Al menos en este caso, ¿no? O, por ejemplo, cuando podemos hacerlo que cuántos son hombres o cuántos son mujeres, estos aquí podría variar, ¿no? Según lo que nosotros queramos, la cantidad de filas que tendríamos aquí depende de lo que nosotros queremos investigar. ¿Sale? Por ejemplo, cuántos por Ana. Y al final sé que son 22, porque si yo sumo 6 y 8, serían 14, y 5, 19, y 3 serían 22. Serían 22 alumnos a los que yo ya les pregunté. Entonces, así yo podría sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia, ¿cuántas veces pasa un evento? Si, por ejemplo, ¿cuál sería el evento que estoy checando en este momento? Pues, ¿cuánta gente me dijo que iba a votar por Carlos o que iba a votar por Paula, por Carmen o por Ana? ¿No? Es lo que nos está diciendo. Entonces, la frecuencia relativa simplemente es decir que voy a hacer una fracción, que lo voy a hacer el coeficiente, que voy a dividir simplemente la frecuencia absoluta entre el número de muestras que yo tenga. En este cual, ¿cuánto sería mi número de muestra? ¿Cuál sería mi población? Pues los alumnos que están, a los que yo le pregunté, ¿no? En este caso yo le dije que le había preguntado a 22 alumnos y entonces yo simplemente digo que la frecuencia es 6 sobre 20, la frecuencia relativa es 6 sobre 22. Y también, por ejemplo, para este caso, este es 8 la frecuencia absoluta y yo tengo 8 sobre 22, 5 sobre 22 y 3 sobre 22, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esa es la frecuencia frecuencia relativa, y la vamos a estar analizando enseguida, ¿no? Así de simple. ¿Para qué me sirve a mí obtener lo que viene siendo la frecuencia relativa? Pues me ayuda, por ejemplo, a encontrar un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si yo divido 6 entre 22, yo podría saber el porcentaje de personas que van a votar por Carlos, el porcentaje que van a votar por Paula y así sucesivamente. Si se fijan, si yo sumo una vez más estos datos, yo obtendría 1, que vendría siendo nuestro 100%. Por ejemplo, tengo 6 y 8, 14 y 5. Si somos 6 22avos, 8 22avos, 5 22avos y 3 22avos, obtendría 22. 22 22avos igual a 1, ¿no? Que sería nuestro entero. Y en porcentaje nosotros siempre les he comentado que el 1 significa el 100%, ¿no? Entonces para eso nos estaría sirviendo. Entonces lo que estaríamos viendo más o menos de teoría para lo que viene siendo nuestras próximas clases, ¿no? Que lo tengamos muy al pendiente y que lo revisen mucho. Entonces, vamos a lo que viene siendo nuestro manual. Ok. En nuestro manual simplemente nos están diciendo que nos están dando tablas. Estas tablas son datos que son muy útiles, son herramientas muy útiles cuando cuando queremos ordenar información y dar a conocer mediante el uso de estas tablas, pues es más fácil, ¿no? Encontrar los datos que queremos interpretar,
lo que nosotros queremos saber. En este caso, por ejemplo, nos dan una tabla acerca de las religiones del mundo. Obviamente no le puedes preguntar a todo el mundo acerca de cuál es su religión, ¿verdad? A cada persona cuál es su religión, pero podemos hacer una muestreo, ¿no? Sobre algunas personas para obtener cierta información acerca de una población, ¿no? Digo, para obtener información acerca de lo que podría estar pasando en el mundo. Entonces dice que números de miembros de las mayores religiones del mundo en el año 2000 comparada con el año de 1900 y el porcentaje respecto a la población mundial. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos están dando aquí? Nos están diciendo simplemente que vamos a comparar, en este caso sería nuestra población total, que sería esta línea, sería nuestra muestra, ¿no? Nuestra letra N de saber cuántas personas, a las cuántas personas entrevistamos, ¿no? Para saber cuál era su religión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que eran 1,619 personas y aquí son, perdón, millones de personas, estamos hablando de millones y aquí estamos hablando de 6,055 millones, ¿no? Y eso vendría siendo nuestro 100%. Si se fijan, ¿por qué nuestro 100%? Porque es el total de la población a la que le hicimos una encuesta. Simplemente nos dicen, bueno, de esa población, ¿cuántos eran cristianos? ¿Cuántos eran musulmanes? ¿Cuántos eran hindús, budistas, religiones indígenas, judíos, nuevas religiones y los que son no creyentes, ¿no? Entonces, de esto hicimos, de este conteo hicimos un porcentaje, sacamos lo que viene siendo, esta línea de aquí sería nuestra frecuencia absoluta, la línea de aquí. Un momento. Entonces estaríamos hablando de que, por ejemplo, esta columna sería nuestra frecuencia absoluta y esta columna de aquí estaríamos hablando de nuestra frecuencia relativa. Vamos a tratar de interpretar un poco mejor los datos, ¿no? Nosotros ya sabemos, pero eso solamente para el año de 1900, ¿no? Ahora nos pasa lo mismo para el año 2000 y vamos a encontrar que en el año 2000 pues obviamente hubo un incremento de población y hubo una variación en los porcentajes en que la gente era creyente, ¿no? En este caso, por ejemplo, antes eran 558 millones, ahora son 1.999 millones, ¿no? Porque estamos hablando de millones. Algo muy importante que les quiero hacer reflexión es que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de frecuencia absoluta, es que si yo sumo, hago una sumatoria de todos estos datos de aquí, de toda la parte déjame ver aquí, si hago la suma de todos estos datos, tengo que obtener que todos estos datos son iguales a 1,619. ¿Sí? Al igual que si yo sumo todos estos datos de aquí, me deben de dar el 100%. Cuando estamos hablando de frecuencias, nos vamos a dar cuenta de que tienen esa relación, ¿no? ¿Qué más podemos decir, no? Pues nada más simplemente hacer una comparación muy sencilla. La manera, como les digo, la manera es sacar qué porcentaje representa, por ejemplo, ¿cómo obtuve este 34.5%? Pues yo tengo, como les decía, una frecuencia absoluta de 558 personas a las que yo les pregunté qué religión eran, me dijeron que eran cristianos, ¿no? 558, pero ¿a cuántas personas les pregunté en total? Fueron 1,619. Entonces, si yo saco qué porcentaje es 558 de 1,619, pues voy a obtener que es el 34.5%. ¿Cómo lo hago? Pues con la frecuencia relativa, ¿no? ¿Cómo es la frecuencia relativa? Pues simplemente tengo mi frecuencia absoluta, que va a ser este dato, y lo voy a dividir entre la frecuencia entre el total de datos que yo tengo, ¿no? En mi caso, mi total de datos, ¿no? Entonces, si divido entre este y lo multiplico por 100, daría el 34.5%, que es la manera en que nosotros sacamos lo que sacamos porcentajes, ¿no? Y es lo que nos están diciendo. Ahora que simplemente podemos observar
a interpretar los datos es que, por ejemplo, en el año de 1900, el 34.5% de las personas eran cristianas y el 0.2% de las personas eran no creyentes. Qué podría inferir? ¿Qué podría deducir? Pues que la mayoría de las personas en el año de 1900 eran cristianas en su mayoría, ¿no? Y que, por ejemplo, las nuevas religiones tienen un 4%, que los judíos eran un 8%, pero podríamos decir, ¿quién eran los que tenían menos? Pues los ateos, ¿no? Los que no creen en nada. Para el año 2000 nos hablan de que, por ejemplo, tenemos que bajó un poco, que a pesar de que tenemos un mayor número de población, ahora son 1999, ahora tenemos un 33% de personas que son cristianas, y quiere decir que a pesar de cuando subió la población, yo necesito saber aún a ver si hay más gente o no hay más gente. Obviamente hay más individuos que ahora profesan la religión cristiana, pero sin embargo, las personas en total con respecto a la población ahora son menos, ¿no? Porque ahora son el 33% de las personas que simplemente tienen ese dato. Entonces, a través de todos esos datos podemos estar encontrando, ver la información, ¿no? Analizarla. Por ejemplo, vamos a trabajar el día de hoy con esta parte de aquí, donde dice, observa bien la tabla, analiza la información y responde las siguientes preguntas. ¿Qué analiza la tabla? De la que estamos hablando, pues estamos hablando simplemente de las religiones en el mundo, ¿no? Es lo que nos está diciendo. ¿Cuántas religiones están dentro de la estadística? Tendríamos que contar cuántos datos tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de datos diferentes que puedo obtener, ¿no? ¿Cuántos tendríamos? Pues tenemos 8, ¿no? Y luego dice, ¿en qué periodo de tiempo hay entre los datos que se analizan? Pues uno estamos hablando de que hubo un periodo, habría que hacer una diferencia, ¿no? De lo que viene siendo en el año de 1900, ahora en el año 2000, pues estaríamos hablando de 100 años de diferencia, ¿no? El incremento de la aprobación que hubo en ese periodo, pues nada más otra diferencia. ¿Cuántas personas había en el año de 1900? ¿Cuántas personas hay ahora en el año 2000, supuestamente? Dice, ¿qué religión aumentó más su porcentaje de adeptos? Adeptos significa o devotos, ¿no? O personas que profesan. Entonces, por ejemplo, los cristianos, ¿qué porcentaje tenían en el año de 1900 y ahora qué porcentaje tienen en el año 2000? Tendríamos que ver una diferencia tendríamos que buscar, pues, cuál fue la religión que aumentó más, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía antes un 30 y ahora tengo un 35, pues sube un 5%, ¿no? Es la diferencia, entonces calculo que yo subí un 5%. Si, por ejemplo, antes yo tenía del 30% y ahora tengo un 25%, significa que bajé 5% o que tengo menos 5% a comparación del año pasado, años anteriores, por ejemplo, en este caso. Entonces, pues, ¿cuál es el que tiene el mayor número? Entonces, veríamos que, pues, el que sea el número positivo mayor es el que aumentó más sus adeptos, y eso, la religión que aumentó. Dice que si alguna religión perdió seguidores, pues tendríamos que ver con respecto al total de la población o el que vamos a obtener del porcentaje, ¿no? De comparación de los porcentajes que tenemos del año de 1900 al año 2000, pues si hay una diferencia y la diferencia es menor o un número o sale negativo, pues quiere decir que bajaron, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de la población mundial no seguía ninguna religión? Por ejemplo, nos están diciendo cuántas personas eran en 1900 en porcentaje, ¿no? Muy importante, nos dice el porcentaje, ¿no? Que había en 1900 y ahora en el año 2000. Y simplemente es poner, por ejemplo, ¿qué porcentaje había en 1900? Pues, no sé, 0.2%. ¿Y ahora cuántos son? ¿En qué porcentaje? Pues es lo que tenemos que reponer. Y si se fijan, hemos obtenido diferente información a través de organizar estos datos, de generar estadísticas, de preguntar a las personas y de sacar las frecuencias relativas y la frecuencia absoluta y frecuencias relativas para saber el porcentaje, en el porcentaje que nos marca, el porcentaje nos marca esa tendencia de saber, bueno, pues en este caso, cuál es la religión con más personas, ¿no? Que tiene más personas o que más personas profesan. Podemos hacerla para muchos tipos de información, por ejemplo, cuál es no sé, el refresco que más le gusta a la gente, o podemos decir cuál es
programa de televisión que más ve la gente o los zapatos que más te gustan, no sé, ¿no? Y nosotros podríamos ir a través de eso, pues tomar decisiones, a lo mejor decimos, nos cambiamos de religión hasta cierta edad, porque ya son más, no, no, bueno, entonces, ya vimos esto. Entonces, nos da lo siguiente, nos dice, busca algunos datos que te pueda dar esta tabla. Dice que busquemos de manera grupal, pero obviamente como de momento no es posible, vamos a tratar de analizar más información que podemos obtener de esta tabla, ¿no? Ya tenemos información, tenemos bastante información. Ahora tratemos de interpretar qué otras cosas podemos obtener, ¿no? Eh, en las tablas estadísticas se habla de frecuencia. Recuerda que el número de veces que ocurre un suceso o el número de personas que intervienen se le llama frecuencia absoluta, ¿no? Cuántas personas y cuántas veces se repite un suceso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuántas personas eran cristianos, cuántas personas eran de un total, de un muestreo, de una población que estoy tomando, ¿no? Dice que cuando esta frecuencia absoluta se relaciona con un evento específico, se establece una relación entre el número de veces que ocurre el evento o el número de personas involucradas en la frecuencia absoluta. A esta frecuencia se le llama frecuencia relativa y se puede representar en fracción, en decimal o en porcentaje, en cualquiera de las tres situaciones. En este caso, nosotros estamos hablando de porcentajes. No sé si se recuerdan en la parte que estuvimos hablando cuando estuvimos hablando de porcentajes, decimos que nosotros podíamos convertir nuestro porcentaje a fracción, a decimal y a porcentaje. Y lo podemos repasar un poquito, nada más para recordar esos temas, pero son temas que ya hemos visto durante este año. Entonces, hay una equivalencia, ¿no? Un porcentaje yo lo puedo convertir a fracción o a decimal. Entonces, en cualquiera de los tres. Y nosotros por eso podemos encontrar que si lo hacemos en fracción, pues sería muy sencillo, ¿no? Simplemente divido la frecuencia absoluta entre el número de datos que estoy analizando y así podría saber qué porcentaje. Entonces dice, en la tabla que ya analizaste, ¿qué datos te dan la frecuencia absoluta y las relativas? ¿Cuál sería? Yo ya lo mencioné, hay que anotarlo. Y ahora nos va a tocar analizar, ya para terminar el día de hoy, esta pequeña tabla en la que, por ejemplo, nos dan los cristianos en América Latina. Y en esta tabla nos aparecen algunos huecos que hay que completar con nuestra tabla, hay que completarla, ¿no? Por ejemplo, dice que tenemos una población total de 65 que viene siendo el 100% y para el año 1900 y para el año del 2000 son 519 que sería mi 100%, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, qué porcentaje son de cristianos son, me dice que son 62. Entonces yo tendría que saber cuál es el porcentaje, cuál es la frecuencia relativa. Pues muy sencillo, pues divido la frecuencia absoluta entre el total de datos que vendría siendo esto, ¿no? Para obtenerla, puedo ponerla en porcentaje, puedo ponerla en fracción, puedo ponerla en decimal. Cualquiera de los datos es válido. Si se fijan, bueno, estamos utilizando porcentaje, lo ideal es que utilicemos porcentaje, pero pueden usar cualquiera de las dos, ¿no? De las tres maneras, ¿no? Entonces, ahora sí hay que sacar nuestra regla de tres, hay que repasar un poquito. Por ejemplo, si yo sabemos que este es el 14% son protestantes, pues ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje sería de mi total, no? Entonces, saco la regla de tres, digo, el 14% de 65, ¿cuánto es? Y es así como lo vamos a estar contestando, ¿no? A final de cuentas nos damos, si se fijan, no importa que nos dé por aquí, no nos dé el 100%, es una tabla que tenemos que completar simplemente utilizando nuestra regla de tres para calcular los porcentajes y calcular las cantidades que se refiere a ese porcentaje, ¿no? Y con eso terminaríamos el día de hoy. Recordando que esta línea de aquí no estaríamos hablando de lo que viene siendo nuestra frecuencia absoluta y la línea de aquí estaríamos hablando de que es la frecuencia relativa, ¿no? Recordando una vez más que la frecuencia absoluta es el número de veces que acontece un evento, ¿no? Que, por ejemplo, el evento tiene que ver con alguna situación, alguna característica que es compartida, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuántos cristianos de las personas a las que yo les pregunté, cuántas personas me dijeron que eran cristianos, cuántas me dijeron que eran católicos, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y la relativa, pues tiene que ver con esa relación, ¿no? Ok, de las personas, cuántas, del total, cuántas me dijeron, qué porcentaje o, con, o qué parte de ello son, no sé, los cristianos o los católicos, la parte de religión. ¿Sale? Pues entonces de mi parte, sí que está un poquito pesado, los lunes sí es un poquito pesado siempre porque hablamos un poco más de teoría. Eh, la verdad es que voy a tratar de simplemente dejar esto, mañana reforzarlo un poco más con un ejercicio muy sencillo y nada más estén al pendiente, revisen bien sus apuntes, recuerden de si tienen chance de dar un repaso a lo que viene siendo las reglas de tres para sacar porcentaje, pues darle una checada para poder entender más fácil el tema. Y pues sin más me despido y hasta la próxima.